Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy voy a analizar e interpretar el capítulo 431 del manga, por lo que es un video que, a diferencia de los anteriores, va a ser más subjetivo. El video se divide en dos partes. La primera, donde hablo sobre la controversia del capítulo 431, y si no les interesa el chisme, pueden pasar directo a la segunda parte, donde analizo e interpreto cómo el capítulo influyó a la relación de Bakugo y Deku. Sepan que este es el noveno y último video, por lo que hay bastantes capas de análisis por detrás. Empecemos, pero esta vez por disipar todas las controversias con respecto a este capítulo. Para mí hubo dos principales. La primera fue porque este capítulo no salió en la revista semanal de la Shonen Jump, sino que fue exclusivo del volumen 42. Y como el capítulo se liqueó antes de que el volumen se vendiera oficialmente en Japón, la desinformación fue tal que algunos creyeron que no era real o siquiera canon. La segunda controversia surge por un comentario que hizo Horikoshi en el volumen 42, donde mucha gente se cuestionó si el capítulo final del manga es el 429, el 430 o el 431. Y la guerra de ships no voy a hablar, ¿ok? Empecemos porque el volumen 42 salió, incluyó el capítulo 431 y demostró ser real, pero algunos todavía lo cuestionan. Entonces, yo acá les traigo una pequeña reflexión. ¿Realmente creen que un autor escribiría, dibujaría e incluiría un capítulo en un volumen físico que se imprime a nivel internacional para que pueda o no ser considerado canon? Si un autor incluye algo en un libro o un fanbook es porque es canon. Este capítulo se titula More, o Más en español, y profundiza en lo que ocurrió tras el timeskip. Pero decir que el capítulo no es canon, o que fue hecho por inteligencia artificial, o que lo dibujó un asistente de Horikoshi, me parece una idiotez. Me queda claro que los fans lo dicen desde el descontento que les generó el capítulo, porque rompió muchas ilusiones. Pero ese descontento no es justificación para reclamar que el capítulo no deba ser considerado canon. Estaríamos desprestigiando el laburo de un autor que bastante sufrió terminando My Hero Academia. Se tomaba descansos cada 2 semanas por el deterioro de su salud y en varias entrevistas manifestó su fragilidad emocional. Sobre si el capítulo final del manga es el 429, el 430 o el 31, revisemos lo que dice en la entrevista. El verdadero capítulo final es el 429. El 430 es un curtain call. En español, es la bajada de telón, cuando al final de una obra teatral los actores hacen sus reverencias y dan las gracias. Además, Horikoshi dice que dibujó estos dos capítulos como si fueran los niveles extras de un videojuego. Y sobre el capítulo 431, dice que es cuando apaga las luces y libera a los personajes de sus dramas. Lo que entiendo con todo esto es que al final de la historia concluye en el capítulo 429 porque se resolvió el conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Esto es lo que atraviesa cualquier historia, desde películas, novelas hasta mangas. Es el choque entre dos fuerzas, la fuerza protagonista contra la fuerza antagonista. En este caso, se trata del One for All versus All for One y todo lo que lo rodea. El conflicto se resuelve en el clímax, que es cuando Deku golpea a Shigaraki y lo desintegra en el capítulo 423, porque el One for All y el All for One desaparecen ahí. El epílogo, que son los capítulos del 424 al 429, ata los cabos que dejó suelto el clímax y despeja todas las dudas. Por ejemplo, ¿cómo quedó la sociedad y cómo será reconstruida? ¿Qué pasará con los chicos y cómo sigue su futuro? Una vez resuelto eso, una historia podría cerrar ahí, pero My Hero Academia incluye 2 capítulos extra que, como ya quedó claro, son canon y amplían el final de la historia. Y en mi opinión, son más que necesarios. El 430 te habla del futuro de los personajes. Introduce un timeskip que te muestra los resultados de la guerra pasada y lo que aprendió la gente, que el crimen ha disminuido, que Deku está siguiendo su sueño, pero esta vez como profesor y luego como héroe. Pero en ese final no quedaba claro si abandonaba la docencia. Tampoco quedaba clara la resolución de Uraraka y Toga. Y para mí, que me encanta el Kamijiro y acá es un detalle personal, tampoco me resolvía si decidieron poner las agencias juntas por motivos de trabajo o algo más. ¿Ven? Seguramente para otros habían más preguntas que resolver. Hasta que llegó el capítulo 431. Lo siento como el extra del extra. Quizás podría no haber estado, pero responde esas dudas en claras. Todo el conflicto que siente Uraraka con respecto a Toga. Mismo Zero le pregunta a Kaminari y a Jiro por qué sus agencias están juntas. Ellos responden que no son pareja, lo que me decepciona un poco, pero bueno, en fin.
También resolvió el tema de Deku, que quiere ser un profesor, pero de vez en cuando un héroe, solo que lo primero es su prioridad. Como verán, esos capítulos aportan a la trama y resuelven dudas, dándole valor a la obra. En mi opinión, sería inútil ignorarlos solo porque son extras. Si existen es por algo. Y si Horikoshi no hubiera querido que existieran o que la gente lo leyera, no los habría creado en primer lugar. Por todo esto, yo acepto estos capítulos como canon y parte de la historia, porque la amplían y le aportan valor, tanto en la sociedad que construyó Horikoshi como en la complejidad de sus personajes. Dicho esto, paso a analizar e interpretar subjetivamente el capítulo. Recalco que esta es mi lectura y por ende opinión. Si tienen un análisis diferente, los leo en los comentarios. Y recuerden de ser respetuosos. Veamos cómo impacta el capítulo 431 en la relación de Bakugo y Deku. Pero antes, recapitulemos algunos puntos. Parémonos en Deku. Desde pequeño, que admiraba a Bakugo por su fortaleza, y era una figura más cercana que All Might, por lo que intentaba pegarse a sus talones y eso llevó a que Bakugo lo empezara a bullear. Él creía que Deku lo consideraba inferior y por eso lo intentaba ayudar, cuando en realidad Deku lo hacía porque esa era su naturaleza, ser buena persona y ayudar al prójimo. Y quiero que recuerden esto de Deku, que es un personaje cuyo objetivo en la serie es convertirse en un héroe que pueda salvar a los demás con una gran sonrisa. Por el otro lado, tenemos a Bakugo, que le hizo bullying para suprimir su complejo de inferioridad. Necesitaba pararse por encima suyo para considerarse fuerte, porque Bakugo siempre quiso convertirse en el héroe número 1. Además, creía que Deku lo menospreciaba, hasta que lograron comunicarse en Kacchan vs Deku 1 y 2. Bakugo aprendió de sus errores y comenzó a enmendarlos. Lo ayudó a entrenar, le salvó la vida dejándose empalar, le pidió disculpas. Lo más hermoso del desarrollo de Bakugo es que pasó de ser una persona que no permitiría que lo superaran a una que necesita un rival para mejorar. La relación de Bakugo y Deku pasó de dos chicos que no se podían hablar ni entender a una rivaldía. En toda la serie los vimos convertirse en rivales dignos, que se ayudan, que están para el otro, pero a fin de cuentas luchan para superarse y eventualmente alcanzar sus propios objetivos. Pero acá ocurre algo que ni Bakugo ni Deku lo tenían en su radar desde el principio, y es que en la última batalla Deku se ve obligado a entregar el One for All, a perderlo básicamente. Y en el capítulo 424 menciona que no deben lamentarse por eso, porque siempre consideró el OFA como una oportunidad única para vivir un sueño increíble. Bakugo, al contrario, se quiebra, porque si Deku pierde el One for All, pierde la posibilidad de que compitan hasta el final de sus vidas. Si bien no sabemos canónicamente cuándo Bakugo empezó a liderar el proyecto del traje, seguramente la semilla se plantó acá. Es este el quiebre entre los personajes, donde los dos empiezan a tomar caminos distintos. Por un lado, Bakugo no quiere soltar la rivaldía que los unía a través del One for All. Por el otro lado, Deku tiene que superar al One for All para salir adelante y alcanzar su objetivo desde otro lugar. Acordémonos que la serie arranca diciendo que él se convertiría en el mejor héroe, pero la palabra héroe puede implicar muchas cosas y My Hero Academia se aseguró de aclarar ese término. Héroes somos todos los que, de alguna forma, buscamos extenderle una mano al prójimo, ya sea desde la docencia, la música, la ayuda caritativa, y Deku elige la docencia. Admite que si bien extraña sus años de heroísmo, mientras pueda inspirar a los demás como sea, seguiría siendo un héroe. Pero Bakugo llega para revertirlo todo. Le devuelve el sueño de ejercer el heroísmo con un traje hecho a medida. Le dice Deku, vení, llamándolo por el nombre de héroe. Y al final del capítulo 430, Deku ejerce el heroísmo con toda la clase A. No quedaba claro en ese final si Deku abandonaría la docencia o no. Pero llega el capítulo 431, el que analizaremos hoy. Bakugo implícitamente le ofrece un lugar en su agencia, y sin darse cuenta, Deku lo rechaza. Dice que ya tiene un empleo como profesor, que sus alumnos cuentan con él, quiere ser docente y de vez en cuando recordar los viejos tiempos ejerciendo el heroísmo junto a sus compañeros. Bakugo lo entiende, pero esos paneles donde está tan silencioso nos extienden su pena y decepción. Yo opino que los fanáticos, que niegan la veracidad de este capítulo, sufrieron mucho con esto. Y la verdad es que yo tampoco me quedo atrás, porque esto significa que Bakugo nunca superó a Deku como rival, pero Deku sí. Algunos dicen que es incongruente para su personaje, y es válido pensarlo porque Deku y Bakugo se siguieron durante toda su niñez, pero hay una realidad,
Y es que más allá del aprecio que Deku le tenga a Bakugo, Deku es un personaje cuyo objetivo siempre fue convertirse en un héroe para ayudar. Entonces su rivalidad con Bakugo es más secundaria. Y voy a retomar esto más adelante, así que no se pongan a escribir algo en los comentarios sin haber escuchado el video entero. Ahora hablemos de Bakugo. Él es un personaje cuya fachada era convertirse en el héroe número 1, pero cuyo desarrollo y conflicto siempre giró en torno a Deku. En el capítulo 431 se nos revela que Bakugo debuta cuarto en el ranking, pero su imagen decae al 15º puesto. Se menciona que tuvo muchas propuestas de sidekicks, pero las rechazó y otros renunciaron antes de tomar el puesto, porque Bakugo los ahuyentó con su forma grosera de ser. Para mí, esto nos permite inferir que, si Bakugo realmente hubiera querido ser el número 1, ya lo habría conseguido. Si necesitaba un sidekick, yo creo que lo hubiera aceptado, porque sabemos que Bakugo no cree que pueda hacer todo por su cuenta. Ya lo vimos en análisis pasados. Pero gracias a este capítulo entendemos que estaba guardando el puesto para Deku, y esto nos habla de su desarrollo como personaje, porque le importa más competir contra alguien que el título del número 1. ¿Y cómo aprendió esto? Viviendo una rivalidad con Deku. Por eso estuvo 8 años empeñado en confeccionar un traje que le permitiera a Deku volver a competir contra él. Esto es lo más triste, en mi opinión, para Bakugo. Mientras Deku tuvo 8 años para salir adelante, Bakugo estuvo 8 años sin abandonar el mismo sueño que tuvo a los 17, de competir contra Deku hasta el final de sus vidas. ¿Se acuerdan cuando dije que para Deku la rivalidad era secundaria? Opino esto porque Deku expresa lo que significa la docencia para él, otra forma de ayudar y ser un héroe, porque su objetivo se basa en ayudar al prójimo. Competir con Bakugo no es su objetivo. Bakugo fue un personaje que lo ayudó a desarrollarse como héroe, para cumplir su propósito. Fue más como un agregado, un condimento. No quiere decir, obvio, que lo quiera, porque sí, obvio que lo quiere. Pero para Bakugo, Deku es un personaje que lo ayuda a mejorar como persona y a desarrollarse como héroe. Bakugo siente que le debe todo, si no, no le hubiera hecho un traje, no se hubiera dejado empalar, no se hubiera disculpado. Bakugo es un personaje que nunca lo soltó. Repito, si realmente hubiera querido ser el número 1, no hubiera esperado hasta que Deku estuviera a su lado. Es congruente que es grosero y por eso bajó en el ranking. Pero es Bakugo, carajo, lo habría logrado igual. Quizás es mi headcanon hablando, pero estoy segura. Y con la respuesta de Deku, Bakugo por fin podrá apartarse de él y desarrollarse como persona por fuera de su rivalidad. Ahora hablemos de otro punto que sucedió en el capítulo. Deku no se dio cuenta que Bakugo le invitaba a su agencia hasta que Kirishima se lo hizo notar. Es ahí cuando Bakugo dice, si todos son especiales para vos, es porque en realidad nadie lo es. Este comentario no lo entiendo como un empujón para que se declare a Uraraka, porque en ningún momento se habló de eso. Más bien, entiendo este diálogo como una punzada de Deku sobre lo que conversaron. Date cuenta que yo te estaba invitando a mi agencia porque quería competir con vos. Si no te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor, porque es igual de importante, es porque no le estás dando la importancia a nada. Y si quieren, pueden tomar esto como que Bakugo, entre líneas, le está compartiendo su disconfort. Lo comprendemos por la forma en la que Bakugo enuncia su diálogo y porque él quería competir contra él y le duele que esto no sea así, y por la respuesta tan indirecta de Deku. Da la casualidad que, con este consejo en mente, Deku ve a Uraraka y se da cuenta que ella es más importante para él de lo que pensaba. Por eso va y se declara, de una forma implícita, porque no le dice que le gusta, sino que quiere hablar más con ella. Claramente van a empezar a salir. Muchos imaginamos que Bakugo y Deku serían un dúo heroico imparable, pero no se dejen entristecer, porque están tapando que el final fue súper maduro y realista. Para los fans de Bakugo, acuérdense que su arco siempre se trató del arrepentimiento y la redención con Deku, y si bien lo logró, nunca superó el sueño que tenía a los 17, de competir contra Deku hasta el final de sus vidas. A los 25 que sigue estancado con ese pensamiento, mientras Deku dejó de pensar igual que a los 17. Ahora Bakugo por fin tiene una oportunidad para salir adelante y despegarse de Deku. Y no se pongan tristes porque Deku lo haya rechazado. No se aclara bien de qué puesto estamos hablando, pero podemos inferir que es el de un sidekick. ¿Es esto lo que quieren para Deku? ¿Que abandone la docencia, un camino noble para poder ayudar al resto, para ser el empleado de su amigo de la infancia? Quizás estoy exagerando y es muy fuerte la palabra que usé, quizás ustedes solo quieren verlos trabajando juntos en la misma agencia, pero ¿no es mejor que puedan competir por fuera como iguales y no estar sujetos a un contrato? Además, no es que van a dejar de ser rivales porque no trabajan juntos, acuérdense de eso.
Parece que los estoy intentando contener una ruptura, cuando nada que ver. Estamos hablando de la ruptura del sueño de Bakugo, pero me parece gracioso. Aún así, no nos dejemos engañar. La realidad es que los chicos se llevan de lo más bien. Bakugo lleva a Deku en su auto. Al principio se queja de que tiene que hacerlo, pero no es porque lo odia, sino porque están jodiendo. Y ya sabemos que Bakugo oculta su verdadero ser detrás de una fachada de groserías. Mismo hasta Deku bromea con él, sobre los sidekicks que se fueron llorando, sobre que dará una charla sobre la importancia de la comunicación a los alumnos y de la manera más irónica lo invita a participar. Y Bakugo le dice que no lo invite para burlarse de él. O sea que Bakugo ya estuvo en clase de Deku como invitado. Mismo Bakugo al final le dice que no puede tirarlo a su casa con el auto al día siguiente porque se tiene que levantar temprano. Dentro de todo, vemos que se llevan bien. Bueno, y ya para ir cerrando, la última interacción que tienen ellos dos es después de luchar contra un villano. Y después de bromear un poquito, Bakugo le dice "see you later", o sea, nos vemos más tarde. A lo que Deku riéndole también le responde que chau, y vemos como Deku se aleja desde el punto de vista de Bakugo, recordando lo que le había hecho él en el auto. Acá leí varias interpretaciones, como por ejemplo que Bakugo le está diciendo adiós a Deku y completamente separándose de él y buscando su propio camino, y Deku siguiendo el suyo, lo cual no me parece errado, sinceramente, como interpretación. Lo que yo agregaría o profundizaría es el hecho que no es un adiós, es un hasta luego, literalmente. Porque Bakugo le está diciendo, nos vemos más tarde. O sea, estos dos chicos se van a seguir viendo, son amigos todavía y lo van a seguir siendo. Solo que yo sí opino que Bakugo a partir de ahora como que va a encauzar su camino buscándose quizás otro rival. Y Deku, bueno, va a abrazar este consejo que le dio Bakugo, que la verdad que recontra va a su debilidad como personaje. Deku siempre tuvo este problema que nunca tuvo autopreservación. Es un personaje que nunca siempre se sacrificaba en todo. Y esto a Bakugo como que siempre no sé si le molestó, pero siempre lo vio como un problema de él y se lo dijo en repetidas ocasiones de diferentes palabras. Un ejemplo puede ser cuando habla con Endeavor. デクのこと分かってねえんだ。デクはイカれてんだよ頭。自分を感情に入れねえ。大丈夫だって。 Es decir que acá lo que estamos viendo es Bakugo le dio un consejazo y Deku fue y lo aprovechó. Miren a dónde nos llevó el análisis. Pasamos de dos chicos que no se podían ni hablar a dos hombres que se aconsejan y bromean. Es impresionante. Lo último que voy a decir es que la razón por la que al final está rusheado para algunos es porque el timeskip fue de casi una década y los lectores tuvieron 1,5 capítulos para asimilarlo. Estoy segura que la elipsis quizás no fue la decisión más acertada para tratar todos estos cambios de pensamiento de los personajes porque los lectores mismos no lo pudieron asimilar o les pareció que fue muy rápido. Pero también como lectores tenemos que entender que un autor no puede estar infinitamente escribiendo y dibujando un epílogo para satisfacer a todos. Cerró los cabos que tenía que cerrar de la forma más concisa posible y con eso le pude hasta sacar 4 carillas de análisis y conclusiones. En fin, hasta acá llegamos. Por fin terminó el video, por fin terminó este análisis. Sorry, la verdad que tardé tanto en hacerlo, pero la verdad es que tengo una vida por fuera de ser youtuber, por suerte. Así que nada, estuve bastante ocupada. Pero nada, coméntenme qué les estuvo pareciendo. Yo la verdad que me re divertí haciendo esto, espero que a ustedes también les haya gustado. Y si tienen alguna propuesta de análisis, digan. Yo iba a analizar a Uraraka y a Toga, pero me dio paja y nunca lo seguí. Así que veremos si lo sigo, no prometo nada. En fin, eso fue todo. Los leo.